Si fuiste un fan de Crash Bandicoot en su momento, sabrás que por mucho tiempo se le consideró una franquicia muerta, debido a la falta de juegos nuevos durante toda la vida de la PlayStation 3 y gran parte de la PlayStation 4. Antes de la llegada de Insane Trilogy, solo contábamos con los distintos juegos que habían salido en la época de los 2000, y por supuesto los juegos clásicos que lo empezaron todo. Algunos de estos fueron bien recibidos por los fans, mientras que muchos otros simplemente no lo fueron, contando casi siempre con una crítica mixta. A pesar de esto, muchos juegos que quizás desconozcan estuvieron en desarrollo por años sin que nosotros supiéramos de su existencia, y en este video les voy a contar acerca de todos los juegos cancelados de Crash Bandicoot. Si bien al día de hoy sabemos que Crash Bandicoot fue en su momento considerado como la mascota oficial de Sony en los 90s por su popularidad que tuvieron los juegos en la PlayStation 1, les sorprenderá saber que en algún punto antes de su desarrollo se consideró hacerle un juego multiplataformas. Entre las consolas que estaban planeadas para su estreno se encontraba la 3DO, la Atari Jaguar, la Sega 32X y sorprendentemente se quería llevar a la Nintendo 64. Pero, ¿por qué esto no terminó pasando? Primero que todo, casi todas estas consolas que nombré fueron un fracaso en ventas, por no decir que sería difícil programar distintas versiones de un mismo juego, y en el caso de la Nintendo 64 sería muy complicado llevarlo a un cartucho. Al final, Sony hizo un trato de exclusividad con Universal para que Crash Bandicoot se quedara en la PlayStation 1, y el resto es historia. Luego de la partida de Naughty Dog y con la llegada de los 2000, Universal quiso crear un juego de Crash para la siguiente generación de consolas. Se tenía planeado que este siguiera siendo una exclusiva de Sony, esta vez para la PlayStation 2. La encargada de crear este nuevo juego sería Traveler's Tales, los responsables de crear juegos como Sonic R y el juego de Toy Story 2 en el pasado. Traveler's Tales propuso la idea de un juego de Crash con mundos interconectados, haciendo posible una mayor exploración que los niveles lineales que ya conocemos. O sea, querían que la jugabilidad fuera como la de Twinsanity. La historia no se aleja mucho de lo que llegamos a tener, teniendo a Crash derrotando a los 4 elementos, aunque por el nombre del juego se especula que tendremos que ir de planeta en planeta derrotándolos. Incluso se llegó a crear una demo renderizada que nos muestre un vistazo a este posible juego de haber sido lanzado. Entonces, ¿qué pasó? Universal, al ya no contar con Naughty Dog, temían que el siguiente título se arriesgara a probar cosas nuevas, y prefirieron irse a la segura queriendo un título como lo fue Crash Bandicoot Warp, por lo que se negó a continuar con este proyecto. Más tarde, Traveler's Tales, teniendo en mente lo que Universal les había pedido, les presentaría la idea de lo que sería The Wrath of Cortex, a lo que se les aprobaría dicho proyecto, solo con un tiempo estimado de 12 meses para realizarlo. Así que sí, pudimos tener una joya, o mejor dicho, cristal, pero llegamos a tener esto. Después del lanzamiento de The Wrath of Cortex, Traveler's Tales empezó con un nuevo proyecto, siendo este la secuela de Crash Team Racing. Sin embargo, en medio de la planeación, se les avisó que el estudio conocido como Vicarious Visions se iba a encargar de ahora en adelante, creando algo totalmente nuevo, que es lo que actualmente conocemos como Crash Nitro Kart. Sobre la idea que tenía Traveler's Tales para su versión de Nitro Kart no se sabe mucho, pero lo que sí sabemos es que durante la planeación se creó por primera vez a Nina Cortex, la cual tendría su debut en este juego, pero por el cambio de estudios esto nunca ocurrió y en su lugar se quedaron con el diseño para su aparición en Crash Twinsanity. Algo curioso es que la primera aparición de Nina Cortex sería en Crash Bandicoot Fusion, juego hecho por Vicarious Vision, así que no solo les terminaron quitando un juego de carreras, sino el debut de la personaje de Nina que Traveler's Tales había creado primero. Crash Bandicoot Evolution era un juego planeado por Vicarious Visions luego del lanzamiento de The Wrath of Cortex, y que serviría como una secuela para este. Este juego buscaba implementar un gameplay con escenarios grandes para explorar y elementos tipo RPG. Se sabe que podremos explorar mundos de diferentes biomas, ya que tenemos a mano los artes conceptuales de muchos de estos, siendo que algunos se llegaron a crear para Crash Twinsanity. La historia se trataría sobre Crash y Cortex uniendo fuerzas para derrotar a 2 aves espaciales, las cuales recorrerían la galaxia en busca de extraer pedazos de otros planetas para unirlos en uno solo. En el trayecto del juego, Crash encontraría un alienígena que le daría distintos tipos de poderes, innovando la jugabilidad. Esta idea para un posible juego terminó siendo cancelada debido a que esta historia y trama se sentían sospechosamente muy similares a otro juego de la PlayStation 2. Así es, este juego hubiera sido lo mismo que el primer Ratchet & Clank, pero con Crash. Si bien se decidió seguir adelante con lo que se pudo para crear Crash Twinsanity, el tiempo que llevó a desarrollar lo que se tenía ideado hizo que Crash Twinsanity contara con menos tiempo para su desarrollo, y es por eso que muchas de las ideas que se tenían planeadas para este título nunca verían la luz.
En la actualidad sabemos que Twinsanity fue lanzado para la PlayStation 2 y la primera Xbox. Sin embargo, se sabe que en algún punto se pensaba llevar este juego a la Nintendo GameCube. La única prueba de lo que les digo es verdad fue dada gracias al canal de YouTube de IGN, la cual subió 2 videos mostrando esta versión del juego. Este juego, desarrollado por Magneta Software, se introduciría al gemelo malvado de Crash Bandicoot, llamado Crush Bandicoot, no confundir con Crunch o con Fake Crash, ya que este sería un personaje totalmente original. Si bien no se sabe mucho de este título, lo que sí les puedo contar es que Cortex seguirá siendo el villano. Podríamos manejar algún que otro vehículo, y se llegó a crear un nivel de prueba totalmente jugable, pero este terminaría siendo rechazado por Universal. Si se fijan en esta imagen que presentaba la idea general del juego, podemos ver muy pequeñamente a Crush Bandicoot. Este hubiera sido un juego creado por Crumb Studios, quienes son más conocidos por haber creado Ty the Tasmanian. Si bien se hicieron distintos artes conceptuales, estos nunca se revelaron de manera pública por derechos de autor. El cancelamiento de este proyecto hizo que los encargados de Crumb Studios enfocaran su tiempo en crear el juego de Spyro llamado The Legend of Spyro: A New Beginning. Cortex Chaos, también conocido con el nombre de The All New Cortex Show, iba a ser un spin-off de Crash Twinsanity enfocado en Neo Cortex, el cual luego de tantos fracasos sería rechazado por sus compañeros villanos y este tendría que tirárselas para acabar con Crash desde cero. Se sabe que Cortex tendría un sistema de armas que sería capaz de ir mejorando mediante avanzar el juego, además de contar con clones pequeños de él mismo. Neo Cortex también volvería a aparecer en este juego, teniendo más relevancia que su aparición en Twinsanity. Por el lado de los villanos, Entropy estaría a cargo y decidiría enviar a todos los demás a acabar con Cortex por algún motivo que desconocemos. Dentro de estos villanos estaba Entrance, Entropy, Embryo, Engine y Oxide. Pero también contenemos con la aparición de nuevos científicos como el Dr. Entomb, una momia egipcia, Entertain, un doctor payaso, y Entangle, quien tendría que ver con plantas. Créanlo o no, en algún punto del 2000 se tenía pensado crear la tan especulada secuela de Crash Twinsanity, pero como sabemos, esto nunca terminaría ocurriendo. A pesar de su cancelación, sí contamos con algunos datos que nos dan una idea de cómo habría sido este juego. Cortex lograría salir del cerebro de Crash e inventaría una máquina para atrapar a este dentro del televisor. Los niveles estarían influenciados por canales populares de la época. También se conoce el hecho de que Rusty Walrus, o sea, la morsa que aparece en Twinsanity, volvería a aparecer aquí en su propio programa de cocina siendo el chef principal. Esta secuela se canceló por dos motivos. El primero fue por las bajas ventas que tuvo Crash Twinsanity, mientras que el segundo fue el hecho de que Vicarious Vision solo tenía un contrato para 2 juegos, y como estos no lograron ser un éxito en ventas, Universal decidió contratar a otros estudios para seguir desarrollando sus juegos. ¿Recuerdan que en algún puesto atrás les comenté sobre cómo Traveler's Tales no pudo crear su propia versión de Crash Team Racing? Pues ¿qué creen? Les pasó una segunda vez. Este juego serviría como una secuela de Crash Twinsanity. Dios, ya van como 3 secuelas canceladas. Y nos presentaría un juego de carreras donde la gracia estaría en poder combinar nuestros autos en medio de la carrera. Si todo lo que les estoy diciendo se les hace conocido, es porque esta idea se terminaría convirtiendo en Crash Tag Team Racing, pero desarrollado por Radical Entertainment. Si bien casi todo el juego que se tenía planeado se quedó en la versión final, hubieron algunas ideas que nunca llegaron a ver la luz del día. Algunos ejemplos serían las pistas, que estas serían proyecciones de la mente de Crash, y este sería el lugar donde ocurriría el juego, siendo cambiar un Tag Team Racing por un parque de atracciones. Continuando con Crash Tag Team Racing, íbamos a contar con un port para el Nintendo DS, la cual hubiera sido muy fiel a la versión de consolas y de PSP. Se llegaron a crear las respectivas pistas y modelos de personajes, pero esto no se pudo llevar a cabo, ya que de haberse lanzado este juego, hubiera sido opacado por un juego algo desconocido para la misma consola que tenía que ver con autos, llamado Mario Kart DS. En el año 2006 se dio a conocer la existencia de Crash Online, un juego de navegadores donde podríamos recorrer un mundo virtual basado en la franquicia de Crash Bandicoot. Para que se hagan una idea, esto hubiera sido el equivalente a Club Penguin o Mundo Gaturro. Esto al final se terminó descartando por motivos desconocidos, y el tema de un mundo virtual para Crash se retomó con el juego Crash Village, el cual era la misma idea, pero enfocado en la saga Titans. Si les suena el nombre Toys for Bob, es porque esta desarrolladora fue la encargada de crear Crash 4 It's About Time en el año 2020.
Sin embargo, les sorprenderá saber que en el año 2008, estos ya se encontraban trabajando en un juego de Crash Bandicoot que se les había sido encargado por la misma Universal. Este proyecto terminaría siendo cancelado por motivos que desconocemos al día de hoy. El nuevo rediseño de Crash, tanto de su aspecto visual como del gameplay, no fue muy bien recibido por parte de los fans como parte del público en general, aunque a mí sí me gustó en su momento. Este juego será lanzado para las distintas consolas actuales y de anterior generación, siendo la única excepción la PlayStation 3. Esto se debió a la mala imagen que tuvo la PlayStation 3 en sus primeros años al contar con un precio absurdamente elevado, además del hecho de que todas las compañías desarrolladoras de videojuegos preferían evitarla porque el crear juegos para esta consola era muy difícil en comparación con las demás. Esto se volvería a repetir con su secuela Crash Mind Over Mutant. Crash Landed serviría como un reinicio para la franquicia, teniendo a villano a Cortex y de subjefe a Dingodile. En este reinicio, Crash seguiría siendo un Bandicoot mutado por Cortex. Sin embargo, nuestra misión sería rescatar o salvar a los demás Bandicoots de la isla de los dos villanos. Como el juego planeaba para lanzarse para la Xbox 360 y la PlayStation 3, con un posible port para la Wii, no solo era posible crear escenarios mucho más llamativos que los anteriormente vistos, sino que también se tenía pensado agregar un ciclo de día y noche, cambiando los escenarios cada cierto tiempo. Además, contaríamos con armas que podríamos crear para defendernos de los distintos enemigos. Y aparte de eso, no sabría qué más contarles de este juego cancelado. Mejor dejemos que los cientos y cientos de artes conceptuales les den una mejor idea de cómo iba a ser. ¿Quieren saber lo más gracioso? Este juego estaba tan decidido a lanzarse que incluso se hizo un trato con el jodido McDonald's. El solo pensar que en otra línea temporal pude haber probado la Wumpa Burger me quiebra el corazón. Entonces, ¿qué ocurrió? Si se llegó a un desarrollo sólido del proyecto, ¿por qué terminó siendo cancelado? Pues hay dos razones, una oficial y la otra especulativa. La razón oficial fue debido a la compra de Oracle Entertainment, la encargada de realizar este proyecto, por parte de Activision, quien decidió enfocarse más en el lanzamiento de Prototype 2 en lugar de otro juego de Crash. Ahora, la razón especulativa y no oficial fue debido a la salida de distintos trabajadores, lo que resultó en que el proyecto fuera reiniciado ahora con el nombre de Crash of the Bandicoots. Pero como ni se contaba con otro diseñador oficial, prefirieron cancelarlo. Por último, déjenme decirles que tenemos un vistazo al gameplay por parte de la Nintendo DS, ya que la desarrolladora Renegade Kid quería llevar este juego a esta consola creando una demo que es la que están viendo en pantalla. Mientras estaba creando Crash Bandicoot Landed, se tenía en desarrollo un nuevo juego de carreras conocido como Crash Team Racing 2010, el cual contó con una versión jugable en algún punto, mostrándonos cómo sería. En esta versión tendremos 4 personajes, Crash, Dingodile, Polar y un tiburón random. En este juego podremos modificar nuestro auto para agregarle mecánicas como desplazarse sobre el agua. Además, cada personaje contaría con un poder único. La razón de su cancelamiento sería el mismo que el juego anterior. Pero no se preocupen, porque las mecánicas y el gameplay se usaron para el desarrollo de otro juego, llamado DreamWorks Superstar Cards. Lo sé, no tiene ningún sentido. Esta fue una foto tomada dentro de las oficinas de Vicarious Visions. ¿Ven algo que les llame la atención? Si se fijan allá atrás, podremos observar un póster de Crash Bandicoot con un diseño algo extraño. Al final, Vicarious Visions terminaría confirmando que este póster se trataba de un juego de Crash que nunca se llegó a concretar. Y qué bueno, porque ese diseño parece salido de una inteligencia artificial. Ryan Harrison era el diseñador gráfico de un pequeño estudio de desarrollo de videojuegos, el cual logró convencer tanto a Sony como a Activision en el año 2012 de darles permiso para crear un nuevo videojuego de Crash Bandicoot, que sería estrenado en la nueva consola, la PlayStation 4. Este juego hubiera sido el regreso al gameplay y diseño de la trilogía original, con los gráficos actualizados y teniendo de vuelta el gameplay que tanto distinguía a estos juegos. En la cuenta de DeviantArt de Ryan Harrison se podían encontrar muchísimos artes conceptuales de lo que sería este juego, aunque actualmente ya no se encuentran en su cuenta debido a los derechos de autor, aunque aún es posible encontrarlos por toda internet. Aunque este proyecto se veía muy prometedor, este terminaría siendo abandonado tan solo un año después de comenzar su desarrollo, sin siquiera tener una versión jugable o una demo. Para acabar con los juegos cancelados de Crash Bandicoot, les presento Crash and Burn, un proyecto creado por Brick Red Button para traer de regreso a Crash a la nueva generación de consolas. En esta demo que fue mostrada al público años después, podemos ver un estilo hermoso de lo que serían los primeros niveles de Crash que simplemente me fascinan ver. No se sabe cuál hubiera sido la historia o villanos a vencer, pero se especula que este hubiera tenido mucha influencia del primer título si es que no se trataba de un remake de este.
Al final, este proyecto terminó siendo cancelado y, ¿saben? Por más que me guste el estilo visual de este título, les recuerdo que Big Red Button fue la desarrolladora que creó Sonic Boom: Rise of Lyric. Con eso les digo todo. Hola gente, aquí el Río del Futuro. Mientras estaba haciendo este video, para mi sorpresa se descubrió otro juego cancelado de Crash. El youtuber australiano conocido como Mother Vintage Gamer subió un video de 11 minutos mostrando un juego llamado Crash vs Spyro Racing, el cual fue un juego encontrado en uno de los kits de desarrollo de las primeras Xbox. Este se trataría de carreras a lo Crash Team Racing. Si bien lo que se encontró dentro de este kit de desarrollo es una demo jugable, no se encuentra ningún modelo de personaje, pero el intro del juego nos muestra un modelado en 3D de cómo hubieran sido. Este juego se había rumorado en marzo del 2022 con la siguiente imagen, pero casi nadie le tomó importancia o creyeron que era fake. Recién este año se comprobó que era real. Es curioso ver todos los juegos cancelados de Crash Bandicoot, ya que podemos notar ciertos patrones que nos dejan ver por qué fueron cancelados y cómo estos llegaron a afectar a lo que se llegaron a salir. En toda la época de los 2000 se sentía la prisa de Universal por crear un nuevo juego de Crash sin importarle el tener muchas empresas distintas trabajando en estos. Todo esto no les resultaría, ya que terminarían fusionándose con Vivendi Studios, y a su vez este sería comprado por Activision, que a su vez sería comprada por Microsoft. En un momento quieres crear un nuevo juego de Crash para la PlayStation 2 y el otro termina siendo comprada por Microsoft. Por el lado de los 2010 podemos notar cómo se hicieron diversos intentos para traer a Crash de regreso con la fórmula clásica, sin la intención de regresar a lo que hizo Titans. Y esto nunca se dejó de hacer, ya que recordemos que en el año 2016 se anunció luego de mucho el remake de los 3 primeros títulos, que es lo que se buscaba hacer desde hace años. Actualmente el futuro de Crash es incierto. El remake de la trilogía, Crash Team Racing y Crash 4 fueron juegazos por donde lo veas, pero luego veo Crash Team Rumble y honestamente no sé en qué dirección ir a la franquicia de aquí en adelante. Pero si hay algo que estoy seguro es que seguiremos teniendo Crash para el rato.